Bueno, muy buenos días o tardes a nuestros hermanitos en Cristo que en este momento escuchan o ven este video. Como se pudieron dar cuenta, el día de hoy vamos a hablar de una fiesta que se realizó el pasado lunes 22 de febrero a nivel mundial en la Iglesia Católica, que fue la fiesta de la Cátedra de San Pedro. Esta es una ocasión solemne que se remonta al siglo IV y con la que se rinde homenaje y se celebra el primado y la autoridad de San Pedro, que expresa la misión que Cristo le confía a él y a sus sucesores de guiar su rebaño, en esta ocasión a la Iglesia Católica, con la predicación del Evangelio o lo que conocemos como evangelización. Ahora bien, la palabra cátedra significa asiento o trono y es la raíz de la palabra catedral, la cual es conocida como la sede fija del obispo, colocada en la iglesia madre de una diócesis, y es el símbolo de la autoridad del obispo y en particular de su magisterio. ¿Qué quiere decir su magisterio? Es la enseñanza evangélica que él, como sucesor de los apóstoles, está llamado a custodiar y a transmitirnos a nosotros, la comunidad cristiana. Cuando el obispo toma posesión de la iglesia particular que le ha sido confiada, esto con la mitra y el báculo, se sienta en su cátedra. Un sinónimo de cátedra es también sede, que es un asiento o sitial, y esta es el lugar donde el obispo dirige su diócesis como maestro y pastor, el camino de los fieles, en la fe, la esperanza y en la caridad. Recordemos que estas son también las tres virtudes teologales. Bueno, pero ustedes se preguntarán, ¿cuál fue entonces la cátedra de San Pedro? En Mateo 16:18, Pedro es escogido por Cristo como la roca sobre la cual edificaría la iglesia, dando así comienzo a su ministerio en Jerusalén después de la ascensión del Señor y de Pentecostés. La primera sede de la iglesia fue el cenáculo, donde María, la madre de Jesús, también rezó junto a los discípulos y donde probablemente en aquella sala se reservó un puesto especial a Simón Pedro. Posterior a ello, la sede de Pedro fue Antioquía, una ciudad situada en el río Oronte en Siria, hoy conocida como Turquía, y en aquellos tiempos la tercera ciudad del Imperio Romano después de Roma y de Alejandría de Egipto. Pedro fue el primer obispo de aquella ciudad, evangelizada por Bernabé y Pablo, en la que por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Esto lo podemos encontrar en Hechos 11:26. Desde allí, la providencia llevó a Pedro a Roma. Por tanto, nos encontramos con el camino que va de Jerusalén, donde la iglesia comenzó a nacer, hasta Antioquía, que es conocido como el primer centro de la iglesia, donde se agrupaban a los paganos y todavía unida también a la iglesia proveniente de los judíos. Después de esto, Pedro se dirigió a Roma, donde concluyó con el martirio, su carrera al servicio del Evangelio. Es por esta razón que la sede de Roma recibió también la tarea confiada por Cristo a Pedro de estar al servicio de todas las iglesias particulares para la edificación y la unidad de todo el pueblo de Dios. Bueno, la sede de Roma, después de las migraciones de San Pedro, fue reconocida como la del sucesor de Pedro, y la cátedra de su obispo representó la del apóstol encargado por Cristo de apacentar a todo su rebaño. Los más antiguos padres de la iglesia, un ejemplo de esto es San Ireneo, quien fue obispo de León, en su tratado contra las herejías, describe a la iglesia de Roma como la más grande y más antigua conocida por todos, fundada y constituida en Roma por los dos gloriosos apóstoles Pedro y Pablo. A esto también añade que con esta iglesia, por su eximia superioridad, debe estar en acuerdo la iglesia universal, es decir, los fieles que están por doquier. Poco después, Tertuliano afirma: esta iglesia de Roma es bienaventurada, los apóstoles se derramaron con su sangre toda la doctrina. Por lo tanto,
la cátedra del obispo de Roma representa no solo su servicio a la comunidad romana, sino también su misión de guía de todo el pueblo de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Nos quiere decir que celebrar la cátedra de San Pedro significa atribuir a esta un fuerte significado espiritual y reconocer en esta un signo privilegiado del amor que Dios nos tiene al ser ese pastor bueno y eterno que quiere reunir a toda su iglesia y guiarla por el camino de la salvación en medio de su inmenso de su infinito amor y misericordia hacia nosotros. San Jerónimo, en una de las cartas escritas al obispo de Roma, menciona explícitamente la cátedra de Pedro, donde la presenta como un puerto seguro de verdad y de paz. La carta dice lo siguiente: he decidido consultar a la cátedra de Pedro, donde se encuentra esa fe que la boca de un apóstol ha ensalzado. Vengo ahora a pedir alimento para mi alma allí, donde recibí el vestido de Cristo. No sigo otro primado sino el de Cristo. Por esto me pongo en comunión con tu beatitud, es decir, con la cátedra de Pedro. Sé que sobre esta piedra está edificada la iglesia. En las imágenes que hemos visto o que se han mostrado a lo largo del video, se pueden contemplar el monumento a la cátedra del apóstol San Pedro. Esta se encuentra en el ábside de la Basílica de San Pedro. Ábside, pues para contextualizarnos un poco, es un término de arquitectura y esta es la parte de la iglesia situada en la cabecera y generalmente presenta o tiene una planta semicircular, pero también puede ser poligonal. Esta es una obra de Bernini realizada en forma de un gran trono de bronce, sostenida por las estatuas de 4 doctores de la iglesia, entre esos 2 de Occidente, que fueron San Agustín y San Ambrosio, y 2 de Oriente, que son San Juan Crisóstomo y San Atanasio. Ya como para finalizar un poco este video, quiero pues hacerle una invitación, o más bien como darles a entender la invitación que esta celebración nos deja a nosotros como comunidad cristiana católica, y es la de rezar particularmente por el ministerio sacerdotal que Dios le ha confiado a los sacerdotes, a los obispos y por supuesto a su santidad el Papa, en este caso el Papa Francisco, para que sea el Espíritu Santo quien sea la luz y la fuerza en su servicio a toda la iglesia. Recordemos que todas las vocaciones religiosas y sacerdotales necesitan muchísimo de nuestra oración. Entonces la invitación es esta, la invitación de esta celebración es a que coloquemos ante el Señor a esos apóstoles que siguen llevando esa buena nueva y que nos siguen dando esa esperanza y ese mensaje de amor que el Señor nos tiene. No siendo más, espero que tengan una grandiosa semana, que Dios los bendiga, que la Santísima Virgen María los proteja y por favor cualquier duda o inquietud que tengan, nos lo pueden dejar en los comentarios. Que Dios los bendiga.